Vamos al economista Enrique Serrano, miembro de El Cabildo por el Agua. Economista Serrano, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el estado de situación de la minería en Ecuador. La Cámara de la Minería, con un acercamiento que mantiene con el gobierno nacional, sigue teniendo logros, y uno de ellos ha sido esta reciente resolución ARCOM 00626, que ha eliminado la tasa de supervisión y control para concesiones mineras en etapa de exploración, y que luego de este logro señala que no es suficiente. Quisiéramos conocer su punto de vista. ¿Cómo marcha este tema que pone en la balanza, evidentemente, expectativas del gobierno nacional en cuanto a la minería para convertirla en uno de los elementos más importantes de la economía nacional post-petrolera? Y en el otro lado de la balanza están los temas medioambientales por los cuales hay diversas situaciones lamentables en el país y otras que se perfilan. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero quisiera hacer una precisión, Por favor. respetando el punto de vista de ustedes. Casi no podemos hablar de gobierno nacional, debemos hablar de gobierno central, porque solo ve los intereses del centro y todas las políticas económicas que se dan desde el gobierno central se hacen sin considerar los efectos negativos y las particularidades de cada una de las provincias, no diré de cada uno de los territorios. Dicho esto, permítame comentar también de que siempre uno como ciudadano quisiera saber qué es lo que está exportando el Ecuador, porque no tenemos ningún control, no sabemos en esos concentrados minerales cuánto se va de oro, cuánto se va de plata, cuánto de cobre, cuánto de tierras raras. Nadie nos dice nada. Y entonces, al parecer, esta tasa impuesta para las actividades de exploración o en el uso del suelo o de las zonas para la exploración podían ayudar a potenciar y a mejorar la capacidad de control de lo que se exporta. De tal manera que tanto lo que hace las minas que están en la provincia de Zamora Chinchipe, como en otras, nunca nos dicen qué materiales es lo que están exportando y cuánto. De tal forma pues que se argumenta de que no hay suficiente dinero para contratar los técnicos como para tener los laboratorios y más. Y entonces todo resulta un enredado oscuro, Gustavo, y de ahí pues que este afán de cobrar a las compañías mineras internacionales, esos fondos iban a ayudar debían ayudar a implementar laboratorios y personal técnico que realmente controle y nos digan qué es lo que se están llevando a las compañías mineras. No es cierto que las compañías mineras no tienen subsidio. Vea usted la mina, esta Cóndor Mirador, que explota cobre, casi 80.000 toneladas de material minero por día, lo cual es una monstruosidad, y que está construyendo la relavera más grande de toda la Amazonía para contaminar y dañar toda la vida en la Amazonía, el rato que eso fluya como ya está fluyendo. Es que ellos reciben, por ejemplo, energía eléctrica del proyecto Pautel, Cóndor Mirador y Fruta del Norte reciben más de 80 megavatios de energía a través de una línea que sale desde Taday y llega hasta Bomboiza. Y ahí tienen un subsidio alto en energía eléctrica. De tal manera, pues, que los intereses de las compañías mineras están bien atendidos, no así los intereses de los que Lo estamos que, viviendo. lo que usted señala, economista Serrano, es verificable, pues recuerdo que cuando se perfilaba nuevamente la crisis eléctrica se dijo por parte del gobierno que la minera tenía que autosustentarse en energía. Sí, el gobierno central nos tapa todo, claro, y obviamente tomaban la energía del proyecto Paute, de nuestro río Paute. Y sin embargo, de eso ve usted que el gobierno central sigue insistiendo en deteriorar y dañar el área de recarga del río Paute, las áreas de los ríos de Cuenca, del río Santa Bárbara, etcétera, justamente permitiendo que haya la explotación minera en las partes altas, lo que significaría la destrucción de los ecosistemas que son los que hacen posible este servicio de agua, porque retienen el agua, atraen el agua y hacen posible que se pase del estado gaseoso del agua, de nubes, se pase al estadio líquido, se condense esas moléculas y haya agua. Realmente el gobierno sigue insistiendo en esta barbaridad, el gobierno central. Es un absurdo. Fíjese que para desprestigiar la calidad de agua cruda de Cuenca, la máxima autoridad del Ecuador vino y dijo que los cuencanos estábamos tomando
agua del excusado, y que no sabíamos, y que era un agua del excusado y que ni siquiera sabíamos cómo jalar la válvula, algo así, por un mal asesoramiento de una de las discípulas de la bien amada por el gobierno central ministra Manzano, que había mandado una asesora que había tomado las muestras de la planta de Ucubamba, pero el presidente no fue informado bien, y entonces en una reunión en el diario El Mercurio, en una entrevista, se permitió decir esta ofensa para los cuencanos, prácticamente diciendo que somos unos bobos, que no nos damos cuenta de que estamos tomando el agua del excusado. Así dijo, eso es así con esas palabras. Por eso me permito mencionar, Gustavo. Ahora, realmente el plan minero sigue siendo una amenaza terrible para la vida de casi todos los ecuatorianos, tanto los ecuatorianos de la costa como los que habitamos en las famosas ollas del Interandinas y también hacia la Amazonía, porque hacer la explotación minera como se está queriendo hacer o se está haciendo en la provincia de Cotopaxi, en las naves, significa la contaminación del agua, y no solo eso, sino obviamente la destrucción de todo el ecosistema que hace posible el ciclo del agua. Es decir, en ese sentido, entonces, es fundamental que, y usted discúlpeme si cada vez insisto y opino sobre este tema, porque es fundamental para la vida. Por ejemplo, acá nosotros, en nuestro ecosistema de Cuenca del Azuay, tenemos que defender nuestro nicho, nuestro ecosistema de vida. Por eso, aún ahora, la nueva alcaldesa lo primero que tiene que hacer es hacer una presencia firme, como lo ha venido haciendo anteriormente en el Consejo Cantonal, y el Consejo Cantonal, que es la institución nuestra, primerito decirle, vea, señores del gobierno, nosotros pedimos la supresión de las concesiones mineras en el área del macizo del Cajas, empezando por la supresión de la concesión en Loma Larga, en Quimsacocha. Quisiera, economista Serrano, preguntarle cuál es el estado de situación en el marco legal en Ecuador. No ha quedado atrás, no se ha resuelto tampoco sobre la ley reformatoria minería y electricidad que se emitió como un proyecto económico urgente en la Asamblea Nacional. Se presentaron, hasta donde conocimos, más de una docena de demandas de inconstitucional. Se decían que era incluso una cifra que llegaba a 20, pero la Corte Constitucional no ha actuado. Sigue este tema a la espera, con resoluciones como la reciente ARCOM 00626, que elimina la tasa de supervisión y control para concesiones mineras en etapa de exploración. ¿Qué panorama se presenta? ¿Qué implicaciones tiene para la provincia de la Azuay estas decisiones? Ambas, esta ley vigente, estas resoluciones que se eliminan sabiendo que en nuestra provincia la explotación y la exploración minera van de la mano y siendo el primer paso hacia proyectos que están generando enorme conflicto social. Este es el punto central nuestro, porque el gobierno central actúa de la forma más oscura, ¿no? Está como esos animales de zapa atentos a dar el zarpazo al menor descuido. Y entonces eso es lo que puede ocurrir ahora, ¿no? En el tema minero. Yo celebro estos acercamientos de la nueva alcaldesa como ciudadano con las otras autoridades principales, pero no veo que se diga de manera muy clara, o sea, que se ratifique lo ya decidido por el Consejo Cantonal. En enero del 2025, el Consejo Cantonal, en el cual participaba como concejal quien ahora funge como gobernador, el doctor Bermúdez, resolvieron una declaratoria del Consejo, entre otras cosas, diciendo que se prohíbe minería legal e ilegal en el macizo del Cajas. Entonces, ese es un punto que tiene que ser ratificado primerito, porque ¿qué patrimonio cultural podemos ser nosotros acá si se destruye nuestro patrimonio natural? El patrimonio natural es toda la biodiversidad que hay en el macizo del Cajas, que hace posible que nosotros dispongamos de agua. Ahora mismo estamos estamos en un periodo de estiaje. Entonces me parece que una primera cuestión que tiene que hacer el Consejo Cantonal es reunirse a tratar este tema del agua. Todas las demás tareas están bien, por ejemplo esto de hablar de la seguridad está bien, pero ahí hay un punto básico que es el déficit del número de policías que hay en la provincia de la Azuay. O sea, de parte de las mismas autoridades del gobierno central se ha dicho que aquí faltan como 1000 integrantes, 1000 miembros de la policía, según las normas de las Naciones Unidas en relación al tamaño de la población. Se habla de que deberían haber cuando menos 100
digamos, 300 policías por cada 100.000 habitantes. Aquí somos 800.000 habitantes en la provincia de La Suay, 600.000 en el Cantón Cuenca, de tal forma que hay un déficit de número de policías y por ahí debe venir el reclamo. Perdóneme que de nuevo insista en que Cuenca es una provincia explotada, maltratada. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque está claro, uno, primero se llevan nuestros impuestos que casi llegan a 1.000 millones de dólares, se llevan la energía eléctrica que producimos. Y en lo de la energía eléctrica, estimado Gustavo, y esto un punto que debería ser conocido por quienes van a ser candidatos a las funciones políticas. Resulta que nosotros pagamos una tarifa de energía eléctrica más alta que Quito y Guayaquil. Así de simple, teniendo nosotros las centrales hidroeléctricas principalmente acá. Para hacer la tarifa del agua se tiene en cuenta la tarifa, perdón, de la energía eléctrica, tres variables. Una es el costo de generación, dos es el costo de transmisión y tres, la se le llama el valor agregado de distribución. Pues bien, en lo que es el primer componente del costo de generación, nosotros deberíamos tener una tarifa privilegiada porque tenemos las plantas eléctricas desde hace más de 40 años en la cuenca del río Machanga, que produce energía hidroeléctrica. Tenemos el proyecto Paute. Si vamos a lo que es transmisión, estamos más cerca del proyecto Paute que todas las otras provincias. En fin, y sin embargo pagamos una tarifa de energía eléctrica. Esto es, por ejemplo, un punto que debería ser revisado por quienes Claro, están actualmente y no se de queda, asambleístas. y no se queda allí, va mucho más allá. Azuay, sin duda, más allá de un símbolo, esto creo que es una realidad. Es una provincia donde el agua, los páramos, el macizo del Cajas, la resistencia a la minería han moldeado la identidad política local. Y aquí quisiera preguntarle, en esta época que se ha iniciado ya, época directamente electoral, con nombres aún sin programas, que se han publicado en este fin de semana. ¿Ve usted algún actor, alguna figura entre las múltiples potenciales candidaturas asociada a la sostenibilidad, a la protección del agua, a la gestión ambiental, a la planificación territorial responsable? Es decir, algún político, ya sea candidato a la alcaldía de Cuenca o a la prefectura de La Suay, que pueda ser calificado como un político que favorezca el medio ambiente y la ecología. Bueno, veo instituciones, estimado Gustavo. El mismo Consejo Cantonal de Cuenca fue el que hizo posible la realización de la consulta popular del 2021, en la cual más del 80% de los habitantes de Cuenca dijimos no queremos explotación minera metálica en las áreas de recarga hídrica de los cuatro ríos de Cuenca. Entonces el Consejo Cantonal el que tiene que estar a la cabeza con su empresa Etapa. Vea usted que el gobierno central ha buscado de todos modos desprestigiar esta tesis y arremeter, por ejemplo, contra la empresa Etapa. Entonces me parece que quienes están de candidatos a alcaldes y aún a prefectos tienen que defender esta tesis claramente. Es decir, no pueden haber ahí consideraciones de carácter fisonómico o de detalles de decoración, de imagen para embeber o engañar a los habitantes. Hay que decir claramente, nosotros en Cuenca y en el Azuay tenemos que defender nuestras cuencas de agua. Pero hace Porque, falta porque justamente que las organizaciones políticas, los potenciales candidatos vayan dejando claridad en el tema, vayan de alguna manera generando ese eje estructural de campaña sobre estos temas. Así es, y inclusive yéndose sobre el chantaje que el gobierno central hace en la entrega de las asignaciones, porque el gobierno central, que no es gobierno nacional, porque no se preocupa de la nación, sino solo de los intereses que están manejando el aparato estatal para beneficiarse a corto, mediano y largo plazo, no dice nada, hay que presionarles, porque realmente el agua es fundamental, es vital para la vida, es decir, sin agua somos nada. Vea usted lo que está ocurriendo con el cambio climático, hay advertencias. Ahora, resulta que la SOI es la segunda provincia que tiene la mayor cantidad de área de páramo, un páramo que es distinto.
Entonces, por ejemplo, las iniciativas de comprar áreas de páramo, de expropiar esas áreas de páramo, son importantes, pero nadie lo quiere decir porque temen que con eso van a despertar la iracundia del gobierno central y de quien está manejando el aparato estatal desde el gobierno central, que lamentablemente con la constitución del 2008 se hizo hiperpresidencialista y supercentralista. Entonces, este es un tema que no hay cómo rehuir porque es real. Ve usted en el asunto del mantenimiento de la red vial estatal. Hace 2 años, cuando recién iniciaba este gobierno, bueno, se hizo la presentación de la propuesta de la delegación de la vialidad a un consorcio vial constituido por los consejos provinciales de Azuay, Cañar y las alcaldías de Cuenca y Azogues. Desarrolló de parte de estas autoridades una propuesta muy clara para obtener la delegación, que no es una cosa excepcional porque ya se actuó acá en el Azuay cuando el Consejo Provincial manejaba, operaba y mantenía el tramo desde el Descanso hacia Paute, hacia Chicti, al puente de Chicti y hacia Paute, hacia Gualaceo, Chordelec y Zig hasta Matanga. Y funcionaba bien en la zona de Chaquilcay. Esto funcionó muy bien desde el 2005 hasta el 2012. Pero el 2011 el gobierno central dijo, no, le retiramos sin ningún motivo o razón de fondo al Consejo Provincial. Pues bien, este consorcio presentó lo mismo que ya se aplica en la provincia del Guayas, pues el Consejo Provincial del Guayas maneja la red vial estatal tanto del norte como del sur, que ya opera en la provincia de Pichincha, donde el Consejo Provincial de Pichincha maneja algunas vías de la red vial estatal. Sin embargo, a la SUAY se le dejó de lado. Entonces, se le dejó de lado mediante el chantaje. O sea, el chantaje es, oye, no te mando las transferencias, demoro las transferencias. O por ahí aparece un pintoresco manipulador de todas estas instancias a través de la CERCOP, etcétera, etcétera, que complica todos los procesos que vienen de provincias que a ellos no les hacen ovaciones o venias. Entonces, todo esto tiene que ser, hay que preguntarles a los candidatos cómo van a hacer para esto. O sea, el Ujú. manejo de la red vial estatal, como usted conoce, es fundamental para la economía de una ciudad y de una provincia. Es decir, ahí también es bien claro, averigüemos cuánto cuesta el pasaje. Por ejemplo, yo una época viajaba bastante en bus desde Quito a Cuenca. De Quito a Riobamba valía $5 y de Riobamba a Cuenca valía casi $9. Y el argumento era porque las carreteras son pésimas, que los caminos son malos y por tanto el costo de operar el bus es mucho más alto. Entonces, todos estos son temas centrales. Pero, ¿qué decir de la salud, estimado Gustavo? Mire el trato que se nos da, este trato de imponer una serie de novicios sin ningún conocimiento de la administración municipal, perdón, de salud y más que les ponen como titulares en las instituciones de salud más importantes. Esa es una ofensa para Cuenca. Y además, inclusive, importan funcionarios que prácticamente no Esa, vienen a ayudarnos esa en nada. cooptación del hospital del IES es sumamente preocupante y no se ha hecho aún nada para detenerlo. Sí, ahí hay una equivocación grave del sector privado, llámense las grandes empresas que están asociadas a la Cámara de Industrias o a las otras cámaras. Como bien dice, el rato que se caiga el edificio público, se cae también el edificio privado, pues porque si no hay opiniones o manifestaciones de opinión de estas instituciones en torno a estos problemas que son privados, o sea, allí hay también mucho de codicia, es decir, desde las empresas solo ven que hayan las ventas suficientes. Algo de esto ocurría en la época de Correa, porque en la política económica de Correa él amplió el gasto público y entonces amplió la demanda. Entonces todas las empresas estaban felices, o la mayoría calladitos, vendiendo a todas las personas que habían recibido los dineros y que tenían en los bolsillos para hacer compras. Entonces en el caso de la SUAY, eso también tiene que ser corregido, hay que reclamar y decir a las empresas privadas de la SUA, que también vean por el lado público, porque además, si no fuera por el lado público, las empresas no habrían salido. Ve usted el impacto importantísimo que ha tenido la capacidad de consumo incrementada por las remesas. En el año 2025 fueron más o menos como $100 millones al mes que ingresaban al torrente y a la demanda local, que hacen posible la construcción y los proyectos como este del Guaira, como el de este nuevo mall, que están pensando a quién vender y cuando se hacen inversiones de la naturaleza,
se tiene que saber cuál es la capacidad de demanda, cuál será la compra ahora en el mediano y el largo plazo. Y entonces tienen que ser solidarios con el sector público. O sea, la empresa privada no puede estar solo pensando en medrar y en aumentar sus ventas de manera infinita, ¿no? Sino tienen que tener en cuenta que al actuar de esa manera origina una marginación de muchos sectores populares que después se resienten y se dedican a otras actividades que no son las correctas. Sí, hay realmente un silencio preocupante de las cámaras en general. Aparentemente las macro cifras convencen al empresariado, pero hay una visión bastante miope sobre lo que está sucediendo en el tema social en el Ecuador, como muchos interlocutores en este medio de comunicación han dicho: del riesgo país no se come, no se vive. Sí, es que el riesgo país es un concepto y una cifra medio, perdóneme, que no aclara nada, porque ¿quiénes son los que están viendo el riesgo país? Los grandes capitalistas nacionales o internacionales que quieren hacer inversiones acá en nuestro territorio. Pero esas inversiones generalmente estamos viendo ahora a dónde quieren dirigirse, hacia el sector de la explotación de minerales. O sea, no es que vienen a poner aquí una empresa de manufactura de chips o de circuitos integrados o más, o una tarea exploratoria. No, no. Lo que quieren es llevarse todo lo que pueden de recursos nuestros, minerales. Si pudieran llevarse el agua, se llevaran el agua. De hecho, esa es la posición del inversionista internacional y no deja de tener algún sentido, digamos, desde la lógica de ellos. Pero también otras inversiones no son muy fáciles porque el mercado ecuatoriano, el tamaño, el número de consumidores es reducido. Digamos, en el caso de China, con 1.500 millones de habitantes o 1.400, o la India, es interesante hacer una inversión manufacturera porque hay una gran capacidad de compra, digamos. En el caso nuestro, eso no hay mucho. Por eso, inclusive nuestros planes de desarrollo y de crecimiento económico tienen que ser muy reflexivos y Bien. discutidos. Igual aquí en el Economista caso. Serrano, el tiempo desgraciadamente se nos va agotando. Quisiera dejarle con una propuesta final: cómo elaborar como ciudad, como provincia, como región, políticas públicas, que si los candidatos no lo dicen, como evidentemente no hay discursos, no hay claridad en qué es lo que representa más allá de lo personal. Cada uno de los candidatos que se han mencionado en estos días, en este pasado fin de semana, ¿a quién le toca? Son las instituciones educativas, son las organizaciones ciudadanas como el Cabildo por el Agua, aquellas que tienen que definir políticas públicas muy claras de defensa del agua, justamente como eje de las políticas públicas, no solo como bandera simbólica, la protección de cuencas, el fortalecimiento de juntas de agua, una regulación estricta de actividades extractivas, planificación territorial basada en ecosistemas, es decir, elaborar un marco conceptual para que cualquier persona que pretenda dirigir esta ciudad o esta provincia tenga una política asociada con sostenibilidad, protección del agua, gestión ambiental, planificación territorial responsable. Bueno, siempre se me viene a la cabeza un pensamiento de Molière. Él decía: adivina si puedes, escoge si te atreves. Adivina si puedes, escoge si te atreves. Entonces aquí tiene que atreverse la señora alcaldesa, los concejales, el prefecto, los asambleístas, atreverse a defender los intereses de la SUAY. Y un primer interés es esta provisión del agua. O sea, entonces, por ejemplo, está en ciernes ya una ordenanza denominada Ordenanza para la Preservación, Conservación y Protección de la Biodiversidad en el Cantón Cuenca, que ya ha sido discutida por 2 ocasiones en el Cabildo, que debe ser conocida y aprobada definitivamente. Es una ordenanza que viene a corregir. Obviamente tendrá fallas y más, y habrá que incorporar otros temas, otros aspectos, pero ya está, digamos, en el horno, ya ha sido discutida por 2 ocasiones. Entonces le rogaríamos a la alcaldesa que tenga en cuenta y ponga en su agenda no solo las reuniones que viene teniendo, que son importantes, pero ya lo sustancial. Lo sustancial, por ejemplo, es esta ordenanza fundamental u otras que puedan salir. Me parece que los candidatos prefectos, por ejemplo, tienen que plantear que la única salida para la red, mantenimiento y operación de la red vial estatal de la SUAY
es esta de la delegación para que mediante pago de peaje, tantos usuarios que somos de las carreteras, ayudemos a mejorar esas carreteras. Ese tiene que ser un punto central, es decir, vamos a exigir al gobierno central, no gobierno nacional, vamos a exigir que nos den esta competencia, o sea, atrevernos. No solo adivinar, o sea, no ir a golpear la Ujú. puerta, que cómo estará de genio el titular de la administración central o no, no, no. Tenemos que decirlo frontalmente. Lo del agua, lo de la vialidad y en lo de la seguridad, exigir que se ponga un número mayor para la prevención y la observancia, un número mayor de policías acá, como más de 1000, entre otras cosas. Ni qué decir de la educación, mi estimado Gustavo. Ahora, allí hay que atrevernos a hablar, pues no, no nos queda más, porque lo otro es Más simplemente, allá de hablar a planificar, economista Serrano. No esperemos claro, que nos den haciendo las cosas. Cuenca, claro, el Azuay, tiene que empezar a presentar planes concretos para dar soluciones a estos gravísimos problemas que usted toca. así es. Vea usted en el año 2000, por ahí, cuando estuvo de alcalde el arquitecto Fernando Cordero, se hizo un plan estratégico de desarrollo de la SUAY, ¿no? Han habido varios planes, el mismo CREA hizo un plan de desarrollo rural integral allá, varios planes tiene hechos. El asunto es encarnarse y darle seriedad a eso y hacer caso a lo que se dice en el plan. Bien. Es decir, eso es lo que nos falta. El tiempo lamentablemente se nos ha agotado. Siempre un placer escucharle a usted, economista Serrano. Muchas gracias, estimado Gustavo. Adivina si puedes, escoge si te atreves. Muchas gracias. Declaraciones del economista Enrique Serrano. Él fue el último director del Centro de Reconversión Económica de Azoy Cañar y Morona Santiago. Es un destacado miembro del Cabildo por el Agua.